Vamos a avanzar en este caso específicamente ya con Casa de Muñecas, con las características y los procedimientos que se observan, perdón, en particular en esta obra de Ibsen. En principio, lo que tenemos que tener en cuenta con Casa de Muñecas y con el teatro en general de Ibsen, específicamente con el teatro más vinculado al realismo social, es que él plantea un teatro escuela, es decir, hay en su búsqueda autoral una especie de didactismo social con el objetivo de adquirir nuevas ideas. Es decir, como lo observábamos en la clase anterior, plantear su tesis, Nora se va, el rol de la mujer, el rol del individuo social, generar un quiebre en ese sentido a lo que está sucediendo socialmente en ese momento. Él plantea un teatro donde el espectador pueda ser movido, se le mueva la estantería, digamos, para adquirir nuevas ideas, una nueva comprensión moral, ética, social del rol de un individuo, tratar de que el espectador pueda observar y observarse él mismo desde otro lugar. Entonces, con sus obras lo que plantea es una orientación de inquietudes, es decir, hay una idea de que la mejor manera de promover el cambio en una sociedad es trabajar con ideas contradictorias, abiertas, con cuestionamientos, con discusiones en relación a lo que está pasando en esa contemporaneidad. Es decir, la posibilidad de un hecho escénico que ponga en cuestionamiento determinadas ideas, justamente va a traer tal vez la posibilidad de un cambio, de una evolución, de una revolución. En ese sentido, hay como una idea también de experimentar un proceso de autoconocimiento desde la infancia hasta la madurez. Pensemos en el camino de Nora, en Casa de Muñecas, cómo aparece en ese juego, en ese sistema de esa casa de muñecas, es decir, una muñeca, y de alguna manera, en la medida que va progresando la obra, va generando ese concepto de madurez, es decir, esta idea de que dejar de ser un niño exige construir una propia visión de mundo, es decir, construir una posición frente a la realidad. En ese sentido, Ibsen, con sus obras y con Nora en particular, plantea una idea de progreso vinculada al cambio. En, Al mismo tiempo, como drama moderno en su expresión, en su realismo, la obra plantea procedimientos realistas, por supuesto, porque, como hemos mencionado en un inicio, se trata del género del realismo, entonces, este material. Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos realistas que se ven en la obra? Bueno, en principio una ilusión de contigüidad entre la ficción y la vida, es decir, la empiria de la experiencia. Hay niveles de contigüidad sensorial a través de los sentidos, una observación de la realidad, una observación empírica, una observación de la escena. El tiempo de la historia y del discurso obedecen a un tiempo lineal, de pasado y presente. Y esta ilusión de contigüidad que les digo, es decir, yo soy un espectador del siglo, de segunda mitad del siglo XIX que se sienta en un teatro y observa delante suyo el living de una casa, una composición espacial que se parece mucho a mi casa de alguna burguesa, digamos, que estoy viendo esa obra, personajes que se comportan, que se visten, que hablan de un modo igual a como hablo yo en la vida, a como habla la persona que tengo sentada al lado mío. Es decir, hay una ilusión de contigüidad de que lo que yo estoy viendo en escena es igual a la realidad que habito. Un realismo que además es lingüístico, es decir, los personajes hablan como en la vida. El texto que escribe Ibsen es un texto en prosa, es decir, desaparece el verso, lo cual nos acerca más al género de este realismo, un realismo que se escribe ya en prosa. Los personajes hablan como en la vida. Un realismo que además es semántico, porque tiene el objetivo de imponer una tesis, una parábola, un mensaje. Como ya hemos hablado, Nora se carga de sentido y es ella misma la tesis que Ibsen comunica como mensaje en su obra.
Un realismo también que además tiene características de ser un realismo simbólico. Si pensamos en el título, Casa de Muñecas, el título es un símbolo donde nos habla de que Nora es una muñeca, un juguete, un sistema simbólico puesto al servicio de la tesis que es Nora. Es decir, el título como símbolo es muy evidente en la obra de Ibsen, en Casa de Muñecas, que nos permite todavía más comprender con mayor claridad el mensaje de Ibsen. Es decir, es un símbolo puesto al servicio de la tesis, a esclarecer, a dar una mayor claridad sobre el mensaje que el autor quiere dar. Y además es un realismo de lo que se conoce como un realismo de isotopía, es decir, la isotopía es una redundancia sobre lo que se quiere explicar. Entonces lo repito y lo repito y lo repito. Es decir, Ibsen trabaja mucho en la idea de su mensaje, de lo que quiere decir, de su tesis, de estar de algún modo metafóricamente durante toda la obra tratando de comunicar una y otra vez ese mensaje, esa tesis, ese sentido que es Nora. Y ahí es donde aparece la isotopía, cierta redundancia en transmitir ese mensaje. Algo de lo que luego, por ejemplo, en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, se va a burlar de alguna manera en lo que tiene que ver con los teatros del absurdo y en particular Ionesco se va a reír de esta idea de comunicar y comunicar una suerte de tesis, mensaje. Eh, pero bueno, ese es otro tema en el curso de los teatros del absurdo, ya lo van a poder observar. Pero estas son características que obedecen al realismo y en particular, por supuesto, al realismo del drama moderno, al realismo de Ibsen que se da en la segunda mitad del siglo XIX.